¿Cómo pudo un solo hombre, nacido en la dureza implacable de las estepas de Mongolia, forjar el mayor imperio terrestre que el mundo ha conocido? ¿Qué fuerza indomable convirtió a un niño exiliado, llamado Temujin, en la figura legendaria de Gengis Khan, un nombre susurrado con una mezcla de pavor y admiración a través de los siglos? Esta no es solo la historia de un conquistador, es la crónica de cómo las tribus nómadas, unidas bajo un estandarte, desataron una tormenta que redibujó el mapa del mundo. Cabalgaron desde las praderas de Asia hasta las puertas de Europa, construyendo un imperio sobre las cenizas de reinos y dinastías. Pero su legado es una paradoja de creación y aniquilación. Unificaron continentes, pero a un costo inimaginable. Borraron del mapa a más del 10% de la población mundial. Prepárense para descubrir la épica y brutal saga del Imperio Mongol, una historia de ambición, poder y el eco eterno de los cascos de sus caballos en la historia. En la inmensidad implacable de la estepa mongola, donde el cielo es un océano y la tierra un mar de hierba, nació un niño destinado a incendiar el mundo. Su nombre era Temujin. Su padre, Yesugei, un jefe menor, fue traicionado. Una gota de veneno en una comida compartida selló su destino y el exilio de su familia. Abandonados por su propia tribu, condenados a una muerte lenta por el hambre y el frío, Temujin, su madre Hoelun y sus hermanos se aferraron a la vida con una ferocidad primigenia. Aprendieron el lenguaje del viento y la lección de la supervivencia, cazando ratas de campo para no perecer en el invierno eterno. Pero la estepa no solo enseña, también castiga. Capturado por un clan rival, el joven Temujin fue humillado, exhibido con un pesado yugo de madera al cuello, un símbolo de su impotencia. Sin embargo, en sus ojos no había derrota, sino una llama helada de paciencia y cálculo. En la oscuridad de la noche, aprovechando un descuido de sus guardias, rompió sus ataduras. No huyó como un animal asustado, sino que se deslizó hacia la libertad con la promesa silenciosa de una venganza que sacudiría los cimientos de su mundo. El niño desterrado se convertiría en depredador. El futuro conquistador había despertado. Título, _capítulo. Capítulo 2. La forja de una nación. Escena 1. Narrador. La supervivencia en la estepa forja alianzas tan rápido como las rompe. Temujin, ya un hombre, sabía que para reclamar su destino necesitaba más que la fuerza de su propio brazo. Necesitaba lealtad. Una lealtad sellada con el sagrado pacto de Anda, o hermandad de sangre. La encontró en su amigo de la infancia, Jamuka, y en el poderoso Khan de la tribu Kereita, Togrul, un antiguo aliado de su padre. Su matrimonio con Berte, una unión concertada años atrás, le otorgó prestigio, pero también lo convirtió en un objetivo. En una noche de violencia y caos, la tribu Merkit, viejos enemigos de su familia, asaltó su campamento y se la llevaron. Temujin escapó por poco, humillado, un fugitivo impotente en la oscuridad, mientras el honor de su linaje era profanado. Para cualquier otro, habría sido el fin. Para Temujin fue el catalizador. Consumido por la furia, pero con una mente fría, convocó a sus aliados. No suplicó, exigió. Apeló a la hermandad de Jamuka y al honor de Togrul, quienes vieron en su causa una oportunidad para la gloria y el botín. La audaz campaña de rescate que siguió fue una obra maestra de velocidad y sorpresa, una fuerza combinada de 40,000 jinetes que cayó sobre los Merkit como la ira del cielo eterno. Al recuperar a Borte, Temujin no solo salvó a su esposa, demostró a todo el mundo nómada que era un líder que no abandonaba a los suyos,
un hombre capaz de aglutinar a los guerreros más feroces bajo una sola bandera para una causa común. La primera pieza de su futuro imperio acababa de ser colocada. Visuales: recreación cinematográfica de Temujin y Yamuka realizando el pacto de Anda. Escenas nocturnas y caóticas del ataque Merkit al campamento. Primer plano del rostro angustiado de Temujin mientras huye a caballo. Mapas animados mostrando las tribus Kereita, Merk y el pequeño clan de Temujin. Montaje épico de miles de jinetes mongoles uniéndose en la estepa. La carga final, veloz y brutal, sobre el campamento enemigo al amanecer. Sonido, música orquestal dramática y creciente. Viento ululante de la estepa. Sonidos de caballos, gritos y choque de armas durante el asalto. Tambores de guerra solemnes y potentes durante la concentración del ejército. Mezcla de sonido con énfasis en el galope de miles de caballos. Al final, una nota musical triunfante, pero ominosa. Personaje: Temujin. Tono: dramático, épico, tenso. Dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. La amistad entre Temujin y Yamuka, que se habían jurado lealtad eterna como hermanos de sangre, o Anda, se agrietó de forma irreparable bajo el peso de la ambición. Yamuka defendía el viejo orden, el poder de la aristocracia y el linaje. Temujin, en cambio, ofrecía una visión revolucionaria, un imperio basado en la lealtad y el mérito, donde un pastor podía ascender a general. Las tribus tuvieron que elegir, desatando una guerra civil que teñiría de rojo las estepas durante casi 2 décadas. La estepa se convirtió en un tablero de ajedrez mortal, y Temujin, con una estrategia impecable y una crueldad calculada, fue eliminando a sus rivales uno por uno, los tártaros, los naimanos e incluso a su antiguo protector, Togrul. Para el año 1206 ya no quedaba nadie que le hiciera sombra. En las orillas del río Onon convocó un gran Kurultai, una asamblea de todas las tribus ahora unificadas. Miles de jinetes y estandartes se congregaron, un mar de yurtas bajo la atenta mirada de los chamanes. Allí, bajo el cielo azul eterno, lo proclamaron Genghis Khan, el soberano universal. Creó la Yasa, un código de leyes que unió a su pueblo con lazos de hierro. La propiedad era sagrada. La traición se castigaba con la muerte. La horda mongola ya no era una colección de clanes enfrentados, sino una sola nación, una máquina de guerra disciplinada, reorganizada en un sistema decimal implacable y lista para desbordarse más allá de sus fronteras. Unificada la estepa, la mirada de Genghis Khan se volvió hacia el sur, hacia la civilización más rica y antigua del mundo, China. Su primer objetivo fue el poderoso Imperio Jin, una dinastía Jurchen que había olvidado sus propias raíces nómadas, protegido por la legendaria Gran Muralla. Esta serpiente de piedra, diseñada para detener a los bárbaros, resultó inútil. La sortearon por pasos débilmente defendidos. Para los jinetes de la estepa, acostumbrados a la guerra en campo abierto, las ciudades fortificadas eran un enigma formidable. Pero la mayor arma de los mongoles no era el arco, sino su asombrosa capacidad de adaptación. En lugar de estrellarse contra los muros, los rodearon, cortando suministros y sembrando un terror calculado en el campo. De cada ciudad conquistada, reclutaban a la fuerza a los mejores ingenieros y artesanos. Aprendieron los secretos de la guerra de asedio de sus propios enemigos. Pronto, catapultas y arietes, construidos con la pericia china, pero impulsados por la implacable voluntad mongola, empezaron a derribar las defensas
que se creían inexpugnables. En 1215, tras un asedio que llevó a sus habitantes a la inanición y al canibalismo, la magnífica capital Jin, Chengdu, la actual Pekín, cayó. Su emperador había huido, abandonando a su pueblo. El saqueo de sus tesoros y bibliotecas no solo enriqueció al imperio, sino que lo armó con el conocimiento burocrático y tecnológico para gobernar. El dragón había sido herido de gravedad, su orgullo milenario hecho cenizas. Mientras una parte de su ejército sometía a China, Genghis Khan buscaba abrir rutas comerciales hacia el oeste. Envió una caravana y embajadores al próspero imperio joresmita, que se extendía por Asia Central. Fue un error fatal del Shah Ala ad-Din Muhammad. Creyéndose intocable, ordenó la eliminación de los enviados mongoles, un acto que violaba todas las leyes de la diplomacia y era un insulto directo al Khan. La respuesta de Genghis fue bíblica en su furia. «Han elegido la guerra», declaró, y desató una tormenta humana como el mundo jamás había visto. Un ejército de más de 100.000 jinetes se abalanzó sobre Persia en una campaña de aniquilación total. No era una guerra de conquista, era un acto de castigo. Las legendarias ciudades de la Ruta de la Seda, faros de la cultura y la ciencia como Samarcanda y Bujará, fueron sistemáticamente arrasadas. Se desviaron ríos para inundar ciudades, se construyeron pirámides con los restos de sus habitantes y se usó el terror como arma principal. La noticia de la devastación se extendió como la pólvora, paralizando de pavor a reinos lejanos. La horda había llegado a las puertas de Europa y su nombre era sinónimo del fin del mundo. La afrenta no podía quedar sin respuesta. Cuando el Shah de Persia, Ala ad-Din Muhammad, desafió al Gran Khan al ultrajar a sus emisarios, selló el destino de uno de los imperios más florecientes de la época. En 1219, Genghis Khan desató una tormenta de jinetes sobre el imperio corasmio, una campaña de una escala y una velocidad nunca antes vistas. No era solo una conquista, fue un acto de aniquilación sistemática. Ciudades legendarias, joyas de la Ruta de la Seda como Samarcanda y Bujará, que habían sido faros de cultura y comercio durante siglos, fueron reducidas a escombros y silencio. Los mongoles aplicaron una guerra psicológica aterradora, ofreciendo clemencia a quienes se rendían sin luchar, para luego convertir en un ejemplo desolador a quienes osaban resistir. Los intrincados sistemas de irrigación que daban vida al desierto fueron destruidos, devolviendo la tierra a su aridez primigenia. El Shah, otrora un monarca orgulloso, huyó presa del pánico, perseguido sin tregua por los generales Subotai y Gebe, a través de su propio reino en ruinas. Su imperio se desmoronó como un castillo de arena ante la marea implacable de la estepa. Persia, la tierra de poetas y astrónomos, quedó cubierta por un velo de cenizas, un testimonio sombrío del precio de desafiar al conquistador del mundo. La campaña fue una lección brutal que resonaría por toda Asia y Europa. Incluso los conquistadores de mundos son mortales. Tras someter a Persia y consolidar su poder, la mirada de Genghis Khan se volvió hacia su último desafío, el reino de Xia Occidental, cuyos líderes habían traicionado su lealtad. En el invierno de 1226, durante una cacería, el destino intervino. Una caída de su caballo, un incidente trivial para un nómada de la estepa, resultó ser el presagio del fin. Aunque debilitado por lesiones internas y una fiebre persistente, el Gran Khan no cejó en su empeño. Dirigió la campaña final desde su litera, su voluntad de hierro intacta, mientras su cuerpo se rendía.
consciente de su inminente partida, dictó sus últimas órdenes, no solo para la aniquilación de los Shia, sino también para la sucesión y el futuro del imperio. Su fallecimiento en el verano de 1227 se mantuvo en el más estricto secreto para no desmoralizar a las tropas en medio del asedio final. Su cortejo fúnebre emprendió el largo viaje de regreso a Mongolia, un viaje silencioso y solemne a través de las tierras que había conquistado. La leyenda cuenta que todo ser vivo que se cruzó en su camino fue apartado para que nadie pudiera anunciar la noticia. El lugar de su descanso final, en algún lugar sagrado cerca de la montaña Burhan Khaldun, permanece hasta hoy como el secreto mejor guardado del imperio, un enigma que encierra el espíritu del hombre que unió el mundo bajo el casco de su caballo. La partida del Gran Khan no significó el fin del imperio, sino su transformación. Su visión trascendía su propia vida, un legado repartido entre sus 4 hijos y sus descendientes. El imperio se dividió en 4 grandes khanatos, como los 4 puntos cardinales que ahora dominaban. En el oeste, la Horda de Oro gobernaría las estepas rusas. En Persia, el Il-Khanato se levantaría sobre las cenizas del imperio Corasmio. En el corazón de Asia Central, el Khanato de Chagatai mantendría las tradiciones nómadas. Y en el este, el más grande de todos, el futuro imperio de la dinastía Yuan en China. Para gobernar esta inmensidad, se eligió a su tercer hijo, Ogedei, como el nuevo Gran Khan. Ogedei, un hombre pragmático y sociable, estableció una capital fija en Karakorum, transformando un campamento nómada en un centro cosmopolita. Desde allí, supervisó la creación del Jam, un extraordinario sistema de postas que permitía a los mensajeros recorrer el imperio a una velocidad asombrosa. Este fue el comienzo de la Pax Mongolica, una era de paz impuesta que reabrió las rutas comerciales. Por primera vez en siglos, mercaderes, misioneros e ideas podían viajar de forma segura desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. El imperio de la estepa se había convertido en el imperio del mundo, una red global sostenida por la ley y la logística mongolas. Mientras la Pax Mongólica florecía en el este, una sombra se cernía sobre el corazón del mundo islámico. Bagdad, la ciudad de la paz, capital del califato abasí y hogar de la legendaria Casa de la Sabiduría, era el mayor centro intelectual del planeta. Durante 500 años había sido un faro de conocimiento, pero en 1258 su luz estaba a punto de extinguirse. Hulagu Khan, nieto de Genghis, llegó a sus puertas con un ejército formidable, exigiendo una sumisión que el califa Al-Mustasim, confiado en sus murallas y su prestigio, se negó a conceder. Fue un error de cálculo catastrófico. Tras un breve asedio, las defensas de la ciudad circular se derrumbaron. Lo que siguió no fue una conquista, sino un cataclismo cultural. Durante semanas, la ciudad fue sometida a un saqueo metódico. El mayor tesoro de Bagdad no era su oro, sino su conocimiento. La Casa de la Sabiduría y otras bibliotecas, que albergaban incontables manuscritos de filosofía, medicina y astronomía, fueron vaciadas. Se dice que el río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los miles de libros arrojados a sus aguas, un símbolo poético y trágico de una era de ilustración ahogada por la fuerza. Con la caída de Bagdad y el fin del califato, el centro de gravedad del mundo islámico se desplazó para siempre. Una edad de oro del saber se había perdido en el torbellino de la conquista. ¿Cuál es el veredicto final de la historia sobre el imperio mongol?
Es un legado de dualidades impactantes, una sombra y una luz proyectadas a través de los siglos. Por un lado, la brutalidad de su expansión es innegable. Las conquistas mongolas alteraron la demografía del mundo, resultando en la desaparición de aproximadamente el 10% de la población global, una escala de devastación sin precedentes. Ciudades enteras fueron borradas del mapa, y el miedo al terror tártaro perduró en la memoria colectiva de Eurasia durante generaciones. Sin embargo, bajo la sombra del halcón de guerra, floreció una paz inesperada. La Pax Mongólica unificó el continente como nunca antes. La ruta de la seda, revitalizada y protegida, se convirtió en una autopista para el comercio y las ideas. La pólvora, el compás, la imprenta y la pasta viajaron hacia el oeste, catalizando transformaciones profundas en Europa y sentando las bases del Renacimiento. El imperio se fragmentó. Sus kanatos fueron absorbidos por las culturas que habían conquistado, pero su influencia perdura. Redibujaron el mapa del mundo, conectaron civilizaciones y demostraron que desde la estepa más remota podía surgir una fuerza capaz de cambiar el destino de la humanidad. La historia del Imperio Mongol es, en esencia, la historia de cómo la ambición de un solo hombre forjó la primera era de la globalización.